Nunca me consideré una persona especialmente supersticiosa. Me gustan las cosas claras, con explicaciones lógicas, comprobables. Soy de las que buscan el porqué en todo. Si algo se cae, debe haber un motivo físico. Si un aparato se enciende solo, seguramente sea una falla eléctrica. Así me enseñaron, así crecí. Pero hay cosas que, aunque una se niegue, no encajan en ningún razonamiento. Historias que, por más vueltas que les des, se escurren entre los dedos como si no quisieran ser entendidas. Lo que voy a contarles me sucedió hace 6 meses. Y hasta hoy, no he podido explicarlo, ni sacármelo de la cabeza. Ese martes parecía uno como cualquier otro. Había sido un día largo en la oficina, de esos que te dejan con la cabeza embotada y el cuerpo exhausto. Salí tarde, arrastrando los pies, soñando con llegar a casa, sacarme los zapatos y tirarme en el sillón. Vivo sola, en un departamento alquilado en el 3er piso de un edificio viejo pero en buen estado. Una de esas construcciones de los años 70, con pasillos largos y ascensores que hacen ruidos extraños al subir. Me gusta ese lugar porque es tranquilo, silencioso, casi anónimo. Nadie se mete en la vida de nadie. Cuando abrí la puerta de mi departamento, me invadió una sensación incómoda, como si el aire estuviera más denso que de costumbre. No había ningún olor raro ni temperatura diferente, pero había algo, imperceptible, inquietante. Me detuve un segundo en la entrada. Cerré los ojos y respiré hondo. Era solo el cansancio. Nada más. Entré, dejé las llaves sobre la mesita, tiré el bolso en el sillón y me fui directo a la cocina a preparar un té. Manzanilla, mi preferido para relajar. El vapor comenzó a salir de la pava eléctrica y el aroma suave llenó el ambiente, pero en lugar de calmarme, algo me tensó aún más. No era el olor, era el silencio. Un silencio absoluto. El tipo de silencio que te hace notar tu propia respiración, el latido de tu corazón. Ni los autos afuera, ni los pasos del vecino del piso de arriba, ni siquiera el zumbido habitual de la heladera. Solo un silencio espeso, antinatural. Me quedé quieta, taza en mano, sintiendo como el calor del té no lograba borrar el escalofrío que empezaba a subir por mi espalda. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Una voz, muy baja, un murmullo casi imperceptible que venía del pasillo. No era la televisión, que ni siquiera había encendido, ni tampoco un ruido del edificio. Era una voz dentro de mi departamento. Me paralicé. Contuve la respiración para escuchar mejor. El murmullo se repitió. Esta vez, más claro. Una voz femenina, suave, temblorosa, apenas un susurro. ¿Me escuchás? El té se me resbaló de las manos y la taza se estrelló contra el suelo. Me sobresalté, el corazón desbocado. Caminé lentamente hasta el pasillo, encendí la luz y miré a ambos lados. Nada. Puertas cerradas. Vacío. Me dije a mí misma que tenía que haberlo imaginado. Tal vez fue el sonido del agua en la cañería o el viento pasando por alguna rendija. Pero no me lo creí ni por un segundo. Esa noche dormí poco. Dejé la televisión encendida para romper el silencio, pero no ayudó. Cada sombra que se movía en las paredes me hacía saltar. A las 3:17 de la madrugada, desperté sobresaltada. Otra vez la voz. Más cerca. Más firme. ¿Me escuchás, ahora? Corrí a encender todas las luces. Revisé armarios, debajo de la cama, incluso el pequeño trastero al final del pasillo. Todo estaba vacío. Pero el miedo seguía ahí, pegado a mí como una sombra húmeda. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y tensión constante. En el trabajo trataba de actuar normal, aunque apenas dormía. A los demás les decía que era el estrés, pero por dentro sentía que me estaba volviendo loca. Cada noche, al llegar, el pasillo parecía más oscuro, más largo. La luz titilaba al encenderla, como si algo estuviera interfiriendo. Y la voz, siempre la voz, invariable, suave, cargada de una tristeza inexplicable.
como si alguien estuviera atrapado detrás de esas paredes. Un viernes por la noche, decidí grabar el sonido. Coloqué mi celular en modo grabadora, lo dejé sobre la cómoda del pasillo y me encerré en la habitación. Apagué las luces y esperé, el corazón palpitando en la garganta. No pasó nada durante un buen rato. Solo silencio. Hasta que, pasadas las 2 de la mañana, la voz volvió. Esta vez no hubo susurros. Fue claro. Firme. ¿Por qué no me ayudas? Salté de la cama. No esperé a que amaneciera. Fui a revisar la grabación de inmediato. Mi piel se erizó al escucharla. La voz estaba ahí. No era una alucinación. No era mi imaginación. Era real. Pero lo peor fue el final. Justo antes de que terminara la grabación, se oyó mi nombre. Claramente. Susurrado con una familiaridad que me heló la sangre. Pasé el fin de semana encerrada. Apenas comí. Busqué en internet fenómenos paranormales, casas embrujadas, grabaciones inexplicables. Nada me ayudó. Nada coincidía exactamente con lo que yo vivía. En un impulso, bajé a hablar con los vecinos. Pocos me abrieron la puerta. Uno fingió no saber nada. Otra, una señora mayor del segundo piso, me miró con una expresión extraña, como si supiera algo pero no quisiera hablar. Solo me dijo: ahí vivía una chica antes que vos. No duró mucho. Se cayó por las escaleras, creo. Pobre. Un accidente, o eso dijeron. Esa noche no dormí. Me senté en el pasillo, en silencio, mirando hacia la pared. Esperando. Después de un rato, hablé en voz alta. No sé por qué. ¿Quién sos? La respuesta llegó de inmediato, como si hubiera estado esperando que preguntara. Soy vos. El corazón me dio un vuelco. Me giré de golpe, buscando de dónde venía la voz. No había nadie. Pero algo dentro de mí se quebró. Días después, encontré la caja. Estaba oculta detrás de unas tablas flojas en el fondo del placard. Una caja vieja, polvorienta. Dentro, había un cuaderno. Un diario. Pertenecía a una mujer joven. Las primeras páginas hablaban de cosas triviales, su llegada al departamento, sus días rutinarios, pequeños detalles de su vida solitaria. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Empezaba a hablar de una voz, de alguien que la seguía, de una presencia en el pasillo que la llamaba con su propia voz. Las últimas páginas eran un caos de frases entrecortadas, escritas con desesperación. No soy yo. No soy yo. Hay otra. Quiere ser yo. Quiere quedarse. Me temblaban las manos. Sentí un mareo. Cerré el diario y lo dejé donde lo encontré, pero ya era tarde. Desde esa noche, algo cambió. Empecé a olvidarme de cosas. Detalles. Nombres. Palabras que antes usaba todos los días. Una mañana me desperté y no recordaba la contraseña de mi correo. Luego, olvidé el camino al trabajo. A veces me encuentro en el pasillo sin saber por qué estoy ahí. Lo peor es cuando escucho mi propia voz, diciéndome cosas que yo no he dicho. Sé que parece una locura. Yo misma lo pensaría si me lo contaran. Pero no lo es. Algo vive en ese lugar. Algo que busca reemplazar. No asusta, no ataca. Solo se insinúa hasta que te vas desdibujando. Hasta que ya no sabes si seguís siendo vos. Y es que lo entendí demasiado tarde. Esa voz, la del principio, la que susurraba, ¿me escuchás? No pedía ayuda. Advertía. Me advertía. Me decía que no escuchara. Que no respondiera. Porque al hacerlo, abrí una puerta. No física. Una más profunda. Más peligrosa. Y ahora, ya no estoy segura de ser la que empezó contando esta historia. A veces pienso, ¿cuántas personas habrán vivido esto sin poder contarlo? Y si cada casa, cada espacio, guarda los ecos de quienes vivieron algo imposible y solo esperan que alguien nuevo los escuche, para poder continuar? Tal vez las paredes, la madera, el aire mismo, guarden las vibraciones del miedo,
del dolor, de aquello que nunca se resolvió. Y cuando llega alguien que está solo, cansado, vulnerable, se filtran. Se deslizan entre los huecos de la razón y se meten despacio, hasta confundirse con uno mismo. Desde hace unos días siento que ya no distingo mis pensamientos de los de ella. A veces, al despertar, encuentro notas escritas con mi letra en lugares donde no las dejé. Frases que no recuerdo haber pensado. Una de ellas, sobre la mesa del comedor, decía: «No la dejes entrar». Pero, ¿cómo podés no dejar entrar algo que ya está adentro? Anoche me miré al espejo del baño y juraría que mi reflejo tardó una fracción de segundo más en moverse que yo. Una mínima demora, casi imperceptible, pero lo suficiente para que el corazón se me detuviera. Me quedé observándome, paralizada. Y mientras me miraba, la luz titiló una vez, y en ese parpadeo, juro que vi su rostro sobre el mío. Era igual que yo, pero con los ojos vacíos, como si me observaran desde un pozo profundo. Salí corriendo al pasillo. Sentí el piso frío bajo los pies, el olor a humedad vieja que nunca había notado tan fuerte. El aire parecía tener peso, espesura. Las paredes temblaban con un murmullo sordo, como si respiraran. Entonces la escuché otra vez, más clara que nunca, tan cerca que el sonido me vibró en los huesos.